Amén. El Señor les bendiga. Pueden tomar asiento. Bueno, estamos aquí dándole la bienvenida, ¿cierto?, al Señor, al Espíritu Santo, para que podamos compartir la palabra del Señor el día de hoy. Como les decía, es un tema que a todos nos apasiona. Queremos hablar del Señor y es nuestra misión tener que hablar de este Dios tan maravilloso, Jesucristo. Les quiero contar más o menos qué es lo que vamos a hablar. Cuando estudiemos a Jesucristo, vamos a hablar de su preexistencia. Algo hablamos en la clase pasada de su preexistencia. Vamos a hablar también de la eternidad. Tenemos aquí el día de hoy. Quiero hacerlos leer, así que vamos a leer hartos textos bíblicos. Si tienen su Biblia por ahí, vamos a leer bastantes textos bíblicos. Vamos a analizar por qué vino Jesús, a qué vino, por qué vino a la tierra. La demostración de su poder también lo vamos aquí a documentar, vamos a buscar pasajes bíblicos y vamos a descubrir todas las demostraciones de poder, de su poder que Él hizo mientras estuvo aquí en la tierra. También vamos a hablar del Cordero Pascual. Esto a mí me encanta. Este es un tema muy, muy apasionante. Así que vamos a hablar de Él, sus títulos cristológicos y vamos a analizar algunos de sus milagros. Como ustedes ven en esta tabla, no vamos a alcanzar hoy día. No vamos a verlo todo, pero este es el programa de lo que vamos a hablar de Jesús, ¿ya? Vamos a ver lo que más podamos el día de hoy y vamos a continuar. Si necesitamos 2 clases o 3, las vamos a ocupar, porque necesitamos hablar completamente, ¿cierto?, del Señor. Así es que vamos a comenzar en el nombre del Señor y vamos a hablar de la preexistencia. Nosotros en la clase pasada cuando hablamos de Dios, hablamos que Jesucristo existía, ¿cierto?, antes de la fundación del mundo. Entonces, el evangelista Juan, ¿cierto?, de los evangelios, el evangelista, él se preocupa de dejarlo bien claro, bien establecido. Él defiende la preexistencia de Dios. Y él pone en el primer versículo, cuando él inicia, ¿cierto?, escribiendo el Evangelio de Juan, pone, ¿cierto?, que en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y con esto él se asegura de decir, Jesucristo sí vino a la tierra, nació, ¿cierto?, pero él existía, él ya existía y fue parte activa, ¿cierto?, de la creación. Él participó en la creación y lo vamos a ver en unos minutitos más en unos versículos bíblicos que vamos a analizar. La preexistencia entonces significa que Él existió antes de la creación y más aún antes del tiempo. Y esto es como algo que nosotros no nos cabe mucho en la cabeza, porque nosotros tenemos esto como humanos, ¿cierto?, que medimos el tiempo. Medimos el tiempo y no podemos entender cómo es esto que Él existió antes del tiempo. O sea, es como eterno, algo que nosotros realmente no podemos comprender más allá, hasta cuando le veamos, hasta cuando veamos su rostro, ¿cierto?, cara a cara, y vamos a entender muchas cosas. Por ahora tenemos que entender que Jesucristo existía mucho antes de la creación y Él no tiene principio. Y estudiamos, ¿cierto?, la clase pasada, que aquí, por eso pusimos aquí el griego, que dice en argé, en hologos. El argé, esa palabra que está ahí con rojito, que está ahí marcada con rojito, el argé, esa palabra es una palabra griega que significa principio. Esa palabra tiene, ¿cierto?, ese significado, pero aquí en Juan significa en el sin principio. O sea, cuando no había principio, ahí estaba Jesús. Y eso es lo que significa. Por eso que es importante este Evangelio de Juan y el primer versículo, que, como digo, este evangelista lo que hizo fue asegurarse de que nosotros lo comprendiéramos bien.
que no hubiera duda. Jesús es eterno. Estuvo aquí en la tierra, sí, vino, pero Él es eterno. Él existía desde mucho antes. Y vamos a ver entonces algunas características de Jesucristo, de su vida, de su obra, todo lo que Jesús nos enseñó, ¿cierto? Incluso antes. Dice, Él participó en la creación de todas las cosas. Aquí vamos entonces a leer Juan 1:3. Hermano, si tiene el versículo, por favor, lo puede leer. Por Él todas las cosas fueron hechas. O sea, ahí ya también Juan en el versículo siguiente dice, ¿cierto? Por Él fueron hechas todas las cosas. Ahí está establecido. Colosenses 1:16. O sea, ahí está todavía dando más amplitud a este concepto, ¿cierto?, de eternidad y de creación, de que Él participó en la creación. Está diciendo incluso lo visible y lo invisible, principados, potestades, cosas que nosotros no podemos ver, en Él fueron creadas todas las cosas, por Él y para Él y en Él. O sea, esto lo engloba completamente. No hay duda. Hebreos 1:2. Ya, aquí entonces Hebreos, el libro de Hebreos está estableciendo que por Él y para Él fue creado todo el universo. Entonces aquí tenemos esta afirmación fundamentada, ¿cierto?, diciendo que realmente Jesucristo participó en toda la creación, y no tan solamente que participó, sino que también es en su función, o sea, para Él, de Él, para Él y por Él. O sea, es todo para Él. Todas las cosas fueron creadas para Él, para el propósito de llevar a cabo sus fines en la creación. Romanos 11:36. Siglos, amén. Aquí viene todavía a reafirmar lo mismo que estábamos diciendo recién. Por Él y para Él y de Él son todas las cosas. O sea, seguimos en eso. Cristo se atribuyó a sí mismo la eternidad. Juan 8:58. Ya, aquí. No, parece que ese no es. Yo soy. Claro, ese sí. Ese sí. Antes que Abraham fuera, yo soy. Él mismo habló, ¿cierto?, de su eternidad. También él en alguna oportunidad dejó claro, no es que yo haya nacido, ¿cierto?, aquí, mientras que estoy en la tierra, sino que antes que Abraham naciera, dice yo soy. Y ahí ocupa la palabra yo soy, que es el nombre de Dios. Lo hablamos también la semana pasada, o en la clase pasada, dijimos que Dios, cuando se dio a conocer, ¿cierto?, y le preguntaron, bueno, ¿cuál es tu nombre? Y él dijo, yo soy el que soy. Yo soy el que soy, y ese es su nombre. Y cuando Jesús se refiere él dice yo soy, ¿cierto?, está hablando del nombre de Dios. Él se está identificando con su eternidad y con su condición de Dios. Y entonces Cristo se atribuyó a sí mismo entonces esta eternidad. Ahora, ¿por qué? Nos preguntamos, ¿por qué Dios envió a su Hijo? Y tenemos, ¿cierto?, siempre nosotros, si nos hacen esta pregunta, ¿por qué? Nosotros de inmediato decimos para salvarnos, para quitarnos el pecado, ¿cierto? Tenemos de inmediato esta respuesta. Pero hay algunas otras cosillas que vamos a analizar aquí. Vino para revelarnos a Dios.
Juan 1:18. Claro, a Dios nadie le ha visto jamás, dice, ¿cierto? A Dios nadie le vio jamás, pero el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Esa era entonces su misión, de mostrarnos al Padre, mostrarnos a Dios, que nosotros pudiéramos conocer a Dios a través de Jesucristo, para proveer de un ejemplo para nuestras vidas. Primera de Pedro, esta es Primera de Pedro 2:21. Claro, aquí está diciéndonos entonces que para esto fuimos llamados y Cristo padeció por nosotros dándonos un ejemplo. Si Él padeció por nosotros y Él todo lo que vivió, ¿cierto?, mientras estuvo aquí en la tierra, entonces nos dio ejemplo que nosotros tenemos que seguir. Es para seguir sus pisadas. Y esto no tan solamente está en este versículo, hay infinidad de versículos que afirman lo mismo. Ejemplo les he dado. Ayer, también en la clase anterior vimos que en el relato en donde está la orden para el lavatorio de pies, también ahí dice, ejemplo les he dado, sigan mi ejemplo. Entonces nosotros tenemos que tener la conciencia de que Jesucristo, cuando vino a la tierra y nos estuvo enseñando tantas cosas mientras caminó con sus discípulos y enseñándole a toda la gente, ¿cierto? Debemos tener conciencia que Él también nos estaba dando ejemplo. O sea, Él hacía las cosas para que digan, mire, así se hace, así se hace. Él caminaba, hacía las cosas, ¿cierto? Y después explicaba, pero Él estaba durante todo el tiempo que Él estuvo con nosotros, estuvo dando ejemplo. Esa era una de las cosas básicas que Él tenía como misión, proveer un ejemplo para nuestras vidas. Otro es proveer un sacrificio efectivo por el pecado. Y aquí sí, entonces nosotros vamos a encontrar esta parte de la salvación, ¿cierto? Que nosotros atesoramos y que gracias a Él, gracias a este sacrificio que Él hizo en la cruz del Calvario, cuando Él se entregó, dio su vida, ¿cierto?, por nosotros, hizo que este sacrificio fuera un sacrificio efectivo, de una vez y para siempre. Hebreos 9, 27 y 28. Amén. Entonces, adelante. Y de la manera que está establecido para los hombres que muera una sola vez y después de esto el juicio. Después de esto viene el juicio. Entonces dice, mueran una sola vez y luego viene el juicio. Y eso, entonces nosotros lo tenemos claro. Y dice también, Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar el pecado de muchos. Él entonces llevó el pecado y ofreció su vida una sola vez. Vamos a ver un poquito más adelante que en la antigüedad, ¿cierto?, se ofrecía un cordero pascual para la remisión de los pecados, pero tenía que estarlo haciendo todos los años, tenían que estarlo haciendo cada vez que fuera necesario, ¿cierto? Y tenían que estar derramando sangre para la remisión de pecados. Y aquí entonces Jesús vino para proveer, ¿cierto?, un sacrificio efectivo. Lo hizo de una sola vez y para siempre. También vino para poder cumplir el pacto davídico. Esto es bastante importante. Lucas 1, 31 al 33.
Amén. Ya, aquí no sé si lograron escuchar bien, dice, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre. Nosotros hemos escuchado muchas veces que Jesucristo tenía varios nombres, ¿cierto? Que también los vamos a ver enseguida. Y uno de esos nombres era Hijo de David. Hijo de David. Algunas personas cuando ya que tenía estos seguidores, la gente que caminaba con él y vieron que él hacía grandes milagros y cosas y empezaron a relacionarlo con el Mesías, dijeron entonces este hombre es el Hijo de David, porque venía en el linaje de David y era quien iba a cumplir la misión como el Mesías que tanto habían estado esperando. Y entonces él vino, también según dice Lucas, ¿cierto? Dice, para poder cumplir este pacto davídico, para poder ser llamado Hijo de David. Vino también para destruir las obras del diablo. Primera de Juan 3:8. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Y a veces nosotros a lo mejor, ¿cómo lo puedo decir? Porque siempre lo he pensado así, creo que a veces nosotros le damos un poquito más de importancia al enemigo y creemos que él tiene más poder. Y a veces cuando la convicción nuestra sí, Dios es poderoso, es más grande, pero cuando nos enfrentamos a un problema creemos que esto es muy grande. Pero aquí dice que Él vino a deshacer las obras del diablo. Él a eso vino y lo cumplió, lo hizo. Él es nuestro Señor y Salvador Jesucristo, a eso vino. Vino también a destruir las obras del enemigo. Vino para ser un sumo sacerdote compasivo. Hebreos 4, del 14 al 16. Sí, qué lindo este pasaje de Hebreos. Dice entonces que sabemos que tenemos un sumo sacerdote que traspasó los cielos, este Dios que se despojó de todo para venir a salvarnos a nosotros, y dice que que no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse. Este Dios es compasivo, Él ve nuestras debilidades y entonces dice que nos podemos acercar confiadamente al trono de la gracia. Podemos ir tranquilos, confiados, sabiendo que este Dios es un Dios compasivo, un Dios que nos mira con misericordia, que nos mira con piedad y que Él siempre está atento al dolor, a la necesidad, a lo que sea de sus hijos, y que siempre va a tener compasión. Eso es maravilloso. Entenderlo, saberlo. Algunas personas dicen, no, y es que yo voy a ir porque soy muy pecador, porque tengo muchas faltas, porque tengo muchas... Y es con mayor razón, porque este es un Dios compasivo al cual uno puede acercarse confiadamente al trono de la gracia. Y para ser un juez competente. Juan 5, 22 y 27. Todo el juicio se lo dio al Hijo. Claro, a nadie juzga, sino que todo el juicio se lo ha dado al Hijo. El 27. Claro, entonces como es el Hijo del Hombre, ese es un título cristológico que vamos a ver más tarde,
Dice entonces que le dio toda la autoridad para hacer juicio, porque Él es el Hijo del Hombre. Y el Hijo del Hombre, vamos a ver ese título cristológico que es muy importante, ¿cierto? Porque lo menciona a Él o lo señala a Él como el Mesías prometido, como el Hijo de Dios, el Hijo del Hombre. Este es un título cristológico que Él tiene. Entonces, Él vino para ser un juez competente. El que juzga es Jesucristo. Él hace entonces este juicio. Vamos a seguir entonces mirando acá que las Escrituras dicen claramente que Dios entonces estaba desde el principio, ¿ya? Desde antes del principio, desde el sin principio. Y aquí entonces vamos a nombrar algunos de los nombres que Él tenía. En el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, Él fue denominado como el Salvador, como Emmanuel, el admirable, consejero, Dios fuerte, príncipe de paz. Esas palabras que nosotros hemos pronunciado tantas veces y lo decimos con énfasis, ¿cierto? En nuestras oraciones muchas veces que hemos podido decirle: Señor, tú eres admirable, tú eres el consejero, eres el Emmanuel, el enviado, el ungido, el Mesías, ¿cierto? Y cuando nosotros logramos decirle todas esas cosas, lo estamos adorando, estamos engrandeciendo el nombre del Señor. Sin embargo, cuando nosotros vemos que las Escrituras, el que leer las Escrituras, que nosotros nos dedicamos a aprender, ¿cierto? Y a leer la Biblia, que es un mandato que tenemos que leer la Biblia, tenemos que leer las Escrituras, no es suficiente por sí solo. Tampoco si nos dedicamos solamente a orar y no leemos la palabra por sí sola, ¿cierto? No tiene el efecto que debería tener. Así que aquí lo que nosotros tenemos es un conjunto de cosas que se van, ¿cierto?, amarrando unas con otras, y ahí llegamos a la experiencia sobrenatural que tenemos con el Señor. Cuando nosotros leemos la palabra del Señor y estamos orando y además estamos adorando al Señor con intención, llegamos a tener esta experiencia sobrenatural, que es la experiencia que ha tenido cada uno de nosotros. Si yo en este momento le pregunto a cada uno de ustedes si han tenido alguna experiencia con el Señor, todos me van a decir muchísimas, muchísimas. Hemos tenido muchas experiencias con el Señor y Él nos ha contestado nuestros ruegos, nuestras súplicas. El Señor me ha acariciado, el Señor me sanó, el Señor me libró de un accidente, el Señor me sacó, ¿cierto?, de un lugar prohibido, el Señor me llamó. En fin, son muchas las cosas que nosotros podemos lograr cuando hacemos este conjunto, cuando se lee las Escrituras, pero además también oramos intensamente y reconocemos a este Dios con todos sus atributos, con todas las cosas que Él tiene. ¿Y qué es lo que estamos aprendiendo? Entonces podemos reconocer, como dice ahí, a Jesucristo con su identidad divina, porque Él puede respondernos sobrenaturalmente a cosas que aquí en la tierra quizás pudiéramos nosotros decir son imposibles. Pero realmente para Él no hay nada imposible. Y aquí entonces vamos a reconocer su poder, todo su poder. Él demostró su poder sobre la naturaleza. Jesús mandó al mar a callarse y al viento también a enmudecer. Y conocemos, es cierto, ese pasaje. Él ordenó enmudecer y se hizo gran bonanza. Eso está en Marcos 35 al 41. Esa es la lectura donde se levantó una gran tempestad, ¿cierto?, en el mar, y entonces Jesús viene al lado de sus discípulos y calma la tempestad, calma el mar, ¿cierto? Y ahí se hizo una gran bonanza y estos hombres dijeron, bueno,
¿quién es este hombre? ¿Quién es este hombre? Porque ellos ya lo estaban siguiendo, pero ya ahí se dieron cuenta que esto es más grande de lo que podían ellos haber entendido, porque dice, ¿cómo es posible que el mar y el viento le obedezcan? Entonces él demostró su poder sobre la naturaleza. También él demostró su poder sobre los espíritus. Jesús demostró, ¿cierto?, en este relato del endemoniado gadareno. Aquí yo tenía planeado leerlo, pero no lo vamos a leer, pero ustedes conocen esta historia, ¿cierto?, del endemoniado gadareno, cuando Jesús entonces, él mismo, cuando él ya se va acercando, los demonios empiezan a tener un diálogo con él, porque ya lo reconocieron, ya se dieron cuenta quién era este Jesús. Y incluso le piden permiso, le dicen, envíanos a esos cerdos, envíanos allá, o sea, y entonces Jesús accede, ¿cierto?, y los envía a ese hato de cerdos, y entonces este hombre es liberado. Y este hombre había sido atormentado por años, había sido encadenado, y las cadenas no lo sostenían, no lo podían sujetar a este hombre. Y mucha gente conocía en qué condición estaba este hombre. Y cuando él fue liberado, entonces fue una conmoción en ese lugar, en la localidad, porque Jesús demostró tener poder sobre los espíritus. Y aquí vamos a volver a esta historia en un ratito más, porque vamos a hablar por qué ellos se fueron lanzados al mar. Vamos a regresar, pero aquí lo que queremos decir es que este hombre, después de haber sido un hombre que estaba absolutamente descontrolado, ¿cierto?, estaba mal, era un hombre que nadie lo podía, como dije, sujetar, de repente aparece vestido, peinado, en su juicio cabal, ¿cierto?, y que nadie podía entender. Nadie podía comprender cómo es posible que este hombre, tantos años, porque muchos años que vivía en los sepulcros, que todo lo que él hacía, este relato es realmente un poco fuerte, pero vemos que el poder del Señor, que él demostró su poder sobre los espíritus. También él demostró su poder sobre la muerte. Eso lo sabemos porque él mismo resucitó. Él mismo demostró su poder sobre la muerte, pero también venció la muerte, ¿cierto?, al resucitar, pero también volvió a la vida a personajes como su amigo Lázaro, ¿cierto? Él estaba ya 3 días, también ahí hay algo bien importante porque él en ese tiempo se declaraba realmente muerto después de 3 días, aunque ya estaba muerto, pero la ley decía que alguien podía volver a la vida a los 3 días. Por eso él esperó los 3 días para poder resucitar a Lázaro. Y entonces él volvió a la vida. Y hace un tiempo atrás escuché a una médico cristiana que hizo un análisis de esta resurrección. Y entonces hablaba a las cuantas horas ya la sangre se coagulaba, a las cuantas horas ya las venas era imposible de volver a que algo circule, ¿cierto? Ya a los 2 días habían órganos que no podían volver a funcionar, ¿cierto? Los pulmones que se pegan entre ellos. Entonces hizo un análisis tan específico para el conocimiento que ella tenía, que en realidad uno tiene que decir, esto es un milagro. Esto es un milagro y Jesús tiene el poder sobre la muerte. O sea, y de hecho todos nosotros vamos a resucitar. Todos nosotros vamos a resucitar y Él nos va a resucitar a la orden de Él. Él demostró poder sobre la enfermedad del hombre.
también hablando de esto, que él infinitamente, ¿cierto? En los 4 evangelios hay relatos y que esto se trató la tarea, ¿cierto? De ver los milagros de Jesús, más bien en todo lo que él tuvo que hacer para sanar en diferentes áreas, ¿cierto? Le dio la vista a los ciegos, sanidad a los cojos, a los mudos, ¿cierto? Sanó la lepra. Todas las áreas. O sea, cuando uno analiza los milagros de Jesús, uno se da cuenta que él cubrió todas las áreas. No dejó nada que él no pudiera cubrir. Y esto es muy importante. Hubo milagros ocurridos que fueron siempre también unidos a la salvación. Él le decía, tus pecados te son perdonados, levántate y anda. ¿Sí? Eres salvo. No le decía eres sano, eres salvo, porque con la salvación estaba unida la sanidad. Entonces aquí hay algo muy lindo también que en esto que el Señor decía, ¿por qué no le dijo ¿por qué no le dijo eres sano, sino que le dice eres salvo? Eres salvo, porque está todo ligado. Está ahí unido. Entonces es muy hermoso todo lo que Jesús nos fue enseñando mientras estuvo en la tierra, y Él demostró este poder sobre la enfermedad que lo tenemos hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy nosotros hemos visto milagros maravillosos de sanidad de enfermedades imposibles. En mi propio testimonio, mi mamá que estuvo con cáncer a un pulmón, ella estuvo desahuciada del hospital Gustavo Fricke, le sacaron todas las mangueras, mi mamá estaba con oxígeno y todo para afuera nomás y a la casa porque no había nada más que hacer. Y orando al Señor, orando infinitamente. Yo veía, fueron tiempos difíciles, ¿cierto? Mi mamá nosotros le arrendamos una cama clínica. Y entonces yo me acostaba al ladito de ella en el suelo, en un colchón, y yo veía cómo mi mamá todos los días se iba apagando, iba para abajo, para abajo, para abajo. Y la estábamos perdiendo. Pero orábamos al Señor, pidiéndole que se haga su voluntad, pero yo quería tener un tiempo más a mi mamá. O sea, yo le decía, Señor, tu voluntad, pero quiero a mi mamá. Yo la quiero a mi mamá, quiero tenerla un tiempo más. Y un día mi mamá de repente despertamos, ¿cierto?, en la mañana y ella me dice, tengo hambre. Y yo dije, Dios mío, ¿verdad, mamá tiene hambre? Y yo me fui corriendo a buscarle algo para comer. Comió muy poquito, pero desde ese día mi mamá empezó a reavivarse. Comía poquito, tomaba un poquito de agua, qué sé yo, y hasta que al final de repente empezó a levantarse con ayuda, ya iba al baño, ¿cierto? Y hasta que poco a poco, mi mamá se fue recuperando hasta el día de hoy, que está completamente sana. Y está completamente sana para la gloria del Señor. Sé que el Señor, porque también lo vamos a ver ahora, sé que el Señor tiene los tiempos y Él... hay personas que uno se pregunta por qué algunos sanan y otros no. ¿Por qué oramos tanto por algunas personas que tienen un padecimiento y algunos sanan y otros no? Nosotros damos las gracias al Señor y le alabamos infinitamente porque Él hizo esta obra grande en mi mamá. Pero el Señor es dueño de hacer lo que Él quiere, ¿no es cierto? Y Él tiene poder sobre la enfermedad. Eso es importante que lo sepamos. Si Él no sanó porque estamos todavía enfermos, estamos todavía cargando una enfermedad que no hemos podido sanar, bueno, es la voluntad del Señor, pero que Él tiene poder sobre la enfermedad, la tiene. ¿Él es capaz de sanar milagrosamente? Sí, lo hace. Él es capaz de regenerar un órgano que está completamente destruido. Sí, Él es capaz y lo hace. Porque Él tiene el poder y Él ha demostrado su poder sobre la enfermedad. Él lo hace.
Él demostró su poder sobrenatural sobre la provisión. Aquí, cierto, todos sabemos que Él multiplicó el alimento, multiplicó grandemente y milagrosamente lo hizo con un poquito. Y también, si nosotros nos venimos a nuestra era, ¿cierto? ¿Sí? A nuestra época también, a cualquiera de ustedes que yo le pregunte si el Señor les ha provisto, sí. El Señor ha multiplicado. Sí, ha multiplicado el dinero, ha multiplicado las provisiones, ha multiplicado, algunas personas yo le he escuchado que el gas le ha durado 3 meses, 4 meses porque no tenían dinero para comprar el gas y cuando llegó el dinero se acabó el gas. Porque el Señor es un Dios que provee milagrosamente, Él lo hace y Él tiene el poder sobrenatural sobre la provisión. Uno no sabe cómo, uno no entiende cómo. Pero Señor, no necesito entenderlo. Gracias, Señor. Gracias porque usted lo hace. No necesito comprender cómo fue, qué pasó, por qué ahora me alcanzó tanto, por qué ahora tengo. No. Sé que es el Señor. Sé que es este Dios maravilloso a quien sirvo, que Él es el que provee. Él es el que siempre nos da a nosotros. Jesús es el amo del tiempo. Eso es lo que mencioné hace un poco tiempo atrás. Juan 5, 1 al 9, ¿cierto? Menciona que había un paralítico en el estanque de Betesda, si no me equivoco, y que él estaba ahí y mencionan su edad, y él llevaba mucho tiempo ahí, igual que el cojo que estaba en la puerta del templo. Llevaba mucho tiempo ahí y el escritor, ¿cierto?, se preocupa de poner cuántos años llevaba ahí. ¿Cuántos años tenía este hombre? Se preocupa de ponerlo. ¿Por qué? Porque Él es dueño del tiempo. Es decir, que Él va a sanar cuando Él lo diga. El cojo que está en el templo a mí me impresiona porque no lo sanó Jesús, lo sanó Pedro, después que ya Jesús había muerto. Y cuando Jesús... quiero decir, fue muchas veces al templo y tiene que haberlo visto ahí. Es que él cuando entraba al templo, si él decían que lo traían todos los días y que todos los días se venía a sentar al templo, cada vez que Jesús fue al templo, este hombre tiene que haber estado allí. Tiene que haber estado ahí. Y no lo sanó él, lo sanó Pedro, después de la resurrección. ¿Por qué? Porque el Señor es dueño del tiempo y Él lo hace en el tiempo de Él, el tiempo apropiado, cuando Él lo determina, ahí entonces Él lo hace. Jesús es el amo de la ley natural. Aquí venimos a hablar entonces de el mar. Y esto es lo que le dije hace un poquito atrás, que vamos a volver a hablar del mar. Jesús caminó sobre el mar, Él desafió la ley natural. No se puede caminar, ¿cierto?, sobre el mar, lo hemos probado. Bueno, me imagino que alguien se habrá tirado al agua, nadie queda ahí encima, todos nos hundimos, ¿cierto? Todos tenemos que entrar al agua porque no hay forma de caminar, de estar encima, caminar encima. Jesús desafió la ley natural y Él demostró el poder que tenía, ¿cierto?, para dominar el mar. Pero esto es muy interesante, El mar en la Biblia simboliza el mal, Cuando nosotros vemos la palabra mar en la Biblia, tenemos que poner en nuestra mente que se está hablando del mal. Y entonces, por eso vamos a verlo primero. En Apocalipsis 21:1 dice, y el mar ya no existía más. A eso lo vamos a leer completo, Apocalipsis 21:1. ¿Lo tiene, hermano? No, no está, no lo puse. Apocalipsis 21:1. Vi un cielo nuevo, una tierra nueva, ¿cierto? Pero el mar ya no existía más. ¿Por qué dice eso? Porque el mar simboliza la maldad, simboliza todo lo malo.
todo lo malo. Entonces, significa que en la eternidad no va a haber mal, no va a haber maldad, no va a haber daño, no va a haber enfermedad, no habrá injusticia, no hay opresión, no van a haber abusos, nada de eso, porque todo eso pertenece al mal, ¿cierto? A lo malo. Apocalipsis 13:1 entonces dice que la bestia sale ¿de dónde? Ya, dice entonces, me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia. Entonces, ¿de dónde? Del lugar donde ellos habitan, del lugar que les pertenece. De ahí viene esa bestia. Entonces, cuando uno lee así como literalmente, no entiende. Pero si nosotros le ponemos la simbología de lo que simboliza realmente, entonces ahí podemos comprender mejor. Y entonces, desde el mar, ¿de dónde sale la bestia? Desde el mar. ¿De dónde? Porque es de donde pertenece. Y aquí volvemos a la historia del Gadareno, ¿cierto? ¿Hacia dónde fueron enviados los cerdos? Cayeron a la profundidad del mar. ¿Dónde? Donde ellos pertenecen. Donde está el mal. Y por eso nosotros no vamos a tener nunca más, es cierto, mar, pero no es el mar. Algunas personas dicen, pero ¿cómo? Si a mí me gusta tanto ir a la playa, me gusta tanto bañarme, ¿cómo en el cielo no va a haber mar? No, en el cielo se trata de que en el cielo no va a haber injusticia, no va a haber maldad, no va a haber nada de lo malo. De eso se trata. Y no está solamente simbolizado en un pasaje bíblico, sino que hay muchos otros más. Pero aquí yo les puse esto para que pudiéramos un poco graficar lo que significa esto del mar. Pero Jesús es el dueño de él. ¿Sí? ¿Sí? Ah, sí. Ah, claro, tiene razón. Sí, en el momento de, claro, cuando se estaba reprendiendo decía, y que sean enviados a lo profundo de la mar, a lo profundo del mar. Y claro, claro, exacto. No tendrían dónde tirar a la maldad. Exacto. Se toma. Claro, tiene que haber una interpretación, de lo contrario no podemos comprender cómo no va a haber mar o por qué lo tiraron al mar. Y algunas personas incluso, yo les he escuchado que les da miedo, ¿cierto?, navegar en buque porque pueden caer al mar y en el mar están todos los demonios ahí. Entonces no es así, no es así. Lo que significa es la maldad, y eso lo debemos tener claro, ¿cierto? Que desde aquí en adelante, y cuando escuchamos esto, ¿para dónde fueron enviados los cerdos? Cuando fueron al mar, pero al lugar donde ellos tienen que estar, al lugar de la maldad, donde ellos pertenecen. En el fondo los mandó al lugar que ellos tienen que estar, a su casa. Así que eso, vamos a ver ahora un poco la tarea. Yo quería decirles de la tarea. El resultado de la tarea ganó el Evangelio de Lucas, pero vamos a decir aquí algunas cosas. Por ejemplo, alguna persona que Lucas dijo que por el milagro de los 10 leprosos que solo se devolvió uno, y entonces ella lo que hizo fue un poco reflexionar en que nosotros somos así también, ¿cierto? Que recibimos bienes de parte de Dios y no somos tan agradecidos.
Lucas también porque entrega más detalles. Juan, porque entre Jesús y Juan hubo una conexión especial, dice la hermana. Y los milagros de la alimentación de los 5.000. Eso lo dijo una hermana. Juan, porque es el único que registra el primer milagro de Jesús, que fueron las bodas de Caná. Y porque muestra a Jesús de manera más personal. Juan, dice otra persona, porque exalta la persona de nuestro Señor Jesús como creador, como Dios y redentor. La palabra clave en este evangelio es creer. Otra persona, Lucas, porque era médico, hizo un evangelio muy detallado, tuvo contacto con muchas personas y conocía muy bien la cultura griega. Lucas, dijo otra persona, porque investigó, porque se dedicó a investigar la vida y el ministerio de Jesucristo con mucha dedicación. Así que Mateo y Marcos no figuraron aquí, no figuraron en la tarea, solamente las personas estuvieron entre Juan y Lucas, pero ganó Lucas y estoy contenta porque también es mi preferido. Sí. Exacto, sí. Así es. Juan, sí. El que investigó y el que entrega más detalles. Sí. En realidad era esperable que saliera Juan y Lucas porque Juan es un evangelio que entrega algunos milagros que no están en los otros evangelios, primero. Y tiene harta cristología ahí, hay harto ahí. Y Lucas es por los detalles, a la gente le gustan los detalles, que el tendón, que cómo se paró, que, en fin, cómo fue realizado el milagro, en fin, hay mucho detalle y Lucas se dedicó a investigar también, así que el vencedor en esta noche ha sido Lucas. Así que todos los que contestaron Lucas. Sí, bueno, mire, quiero dejar enunciado lo que vamos a hacer la próxima semana. Vamos a hablar del Cordero Pascual. Aquí lo que vamos a hacer es relacionar, ¿cierto?, la Pascua, la fiesta de la Pascua, en donde, ¿cierto?, se mataba un cordero para celebrar, ¿cierto?, la salida de Egipto de manera milagrosa, ¿cierto? El Señor hizo de una forma extraordinaria, sacó a su pueblo de Egipto y entonces hubo que derramar la sangre de este cordero, ponerlo en el dintel de la puerta, en fin, todo eso lo vamos a hablar la próxima semana, pero aquí hay algo bien importante, mire. El cordero, cuando se iba a celebrar la Pascua, que era el día que murió nuestro Señor Jesucristo, el mismo día que lo crucificaron, cuando los judíos iban a celebrar la Pascua, el cordero lo degollaban entre la hora 9 y la 11, es decir, entre las 3 y las 5 de la tarde. Eso está registrado, ¿cierto?, en los libros extrabíblicos, incluso Flavio Josefo registró, ¿cierto?, cómo era y en qué hora se hacía esto, cuando iban a preparar el cordero para la Pascua. Y entonces Jesús murió entre las 3 de la tarde, ¿cierto? Jesucristo murió, según los evangelios, a las 3 de la tarde del día 14 del mes de Nisan, que era cuando se sacrificaban a los corderos para la cena. Él mismo entonces fue presentado como un cordero que iba a expiar, ¿cierto?, todos los pecados de la humanidad.
Así que vamos a ver desde la próxima semana, vamos a ver el Cordero Pascual, vamos a ver también el tema de la cena, de cómo se celebraba esta cena pascual, cuáles eran los elementos que habían y de qué se trataba, qué era lo que celebraban, cómo lo recordaban ellos, de qué manera se recordaba, ¿cierto? Y el sufrimiento también que ellos recordaban, las lecturas que hacían, todo eso lo vamos a ver la próxima semana. Vamos a intentar hacer algo práctico también para ver si podemos un poco internalizar esto de la celebración de la cena pascual. Cuando celebraban esta cena, era una cena realmente bien abundante, lo vamos a ver también ahí, en Éxodo 12, 1 al 13, habla de que ellos tenían que comerse absolutamente todo, no podía quedar nada. Y estaban las hierbas amargas, que era para recordar todo el sufrimiento, todo el dolor, de ahí venía la salsa Geroset, que era la que endulzaba, ¿cierto? Y bueno, vamos a tratar este tema tan importante, vamos a ver los títulos cristológicos también la próxima semana. Así es que vamos a dejarlo hasta aquí el día de hoy. Espero que haya sido esta lectura. Lamentablemente, bueno, yo quería un poquito más que participen leyendo, que busquen los versículos bíblicos, pero bueno, aquí el hermano me ayudó a leer, de todos los pasajes bíblicos. Es importante que nos manejemos con algunos pasajes bíblicos, ¿cierto? Que los podamos dominar, que podamos tenerlos en nuestra memoria. Algunos relatos también de los evangelios que nos sirven a nosotros para afirmar nuestra fe, para afirmar nuestro amor a nuestro Señor Jesucristo, a todo el poder que Él tiene, y que podamos entonces nosotros exaltar el nombre del Señor Jesucristo de la forma que Él se merece, Nosotros de repente a lo mejor decir, Señor, te alabo, te bendigo, Señor, pero tiene que ser un poco algo más de adentro, algo más que nosotros tengamos fundamento. Hay fundamento en la Biblia, y que cuando estemos orando podamos recurrir a esos pasajes y decir, Señor, su palabra dice esto, Señor, su palabra habla de esta manera, Señor. Y entonces así nosotros vamos creciendo espiritualmente y nos vamos fortaleciendo y vamos dándole el lugar que al Señor le pertenece. Amén. Amén. Así que vamos a orar y vamos a darle gracias al Señor. Señor, le damos las gracias, Padre, por este hermoso día en el que hemos podido, Señor, estudiar su palabra, Señor, que hemos podido aprender de usted, Padre. Hemos podido, Señor, dimensionar lo grande y maravilloso, Señor, que usted es. Señor, lo compasivo, Señor, lo amoroso, Señor, que usted es para con su pueblo. Padre, le damos las gracias. Gracias, Señor, por su persona. Gracias por venir. Gracias por acariciarnos, Señor, por darnos, Señor, la sanidad. Señor, por rescatarnos, Señor. Gracias, Señor. No tenemos palabras para darle gracias, Señor, por su amor y su misericordia. Señor, le pedimos que todo esto que ha sido estudiado en el día de hoy, nosotros, Señor, podamos grabarlo en nuestros corazones, que podamos tenerlo en nuestra mente, Señor, y también podamos llevarlo a la práctica, Padre. Le damos las gracias y le bendecimos, Señor, y le pedimos, Señor, que todas las personas que quizás, Señor, no pudieron estar el día de hoy, que puedan posteriormente analizar, Señor, y mirar el video, Señor, que va a ser puesto posteriormente. Dios mío, que sea de bendición para cada uno, Señor, que podamos crecer juntos, Señor, que podamos alabarle, Señor, de la manera que usted lo requiere, Señor, de la manera que usted quiere que lo adoremos, que lo alabemos, Señor, que bendigamos su santo nombre. Gracias, Señor. Le alabamos y le bendecimos. Le damos las gracias, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amén.